Hola, hoy he elaborado un video para explicar a grandes rasgos la unidad 5 y la unidad 6. En la unidad 5 les voy a explicar acerca de la comisión permanente, así de cómo se encuentra integrada, cómo surge y cómo va a funcionar y las facultades que ésta tendrá. Y en la unidad 6 voy a abarcar las facultades legislativas que tiene el Congreso de la Unión en nuestro país. Como primer punto, es importante abordar un concepto que nos ayude a definir qué es la comisión permanente, ya que de aquí pues se va a desglosar más información y será, por ende, más comprensible. Yo he colocado este concepto y dice que es un órgano colegiado en materia legislativa que se encarga de las tareas correspondientes a las cámaras de diputados y senadores cuando éstas no se encuentran en recesos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando nuestras cámaras, ya sea la de diputados y senadores, no se encuentren en sesiones, va a entrar la comisión permanente, por así decirlo, a suplir para que éste pueda resolver asuntos de suma importancia. Les voy a hablar un poquito acerca de cómo surge, cómo se integra y cómo va a funcionar la comisión permanente a grandes rasgos. La importancia de la comisión permanente es fundamental para el poder legislativo, ya que ésta entra en funciones cuando alguna de las dos cámaras se encuentran en sesiones. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 78. ¿Para qué surge? Esta anteriormente surgió para reemplazar a las cortes durante el tiempo en que éstas no actuaban, lo mismo que pues actualmente sigue haciendo. Se va a integrar por un total de 37 miembros, los cuales van a ser 19 diputados y 18 senadores, mismos que serán electos por cada una de las cámaras correspondientes antes de concluir cada uno de los periodos ordinarios de sesiones. La comisión permanente va a funcionar durante dos periodos de recesos. El primero que va a iniciar el 16 de diciembre de cada año y terminará más tardar el 31 de enero. Y el segundo que iniciará el 1 de mayo y terminará el 31 de agosto. A grandes rasgos, esta es la importancia y la integración y funciones de la comisión permanente. Considero que es un contenido claro y nos ayuda a abarcar cualquier eh, característica de esta comisión. Las facultades de la comisión permanente van a estar reguladas en el artículo 78. Yo he colocado 5 facultades, dentro de las cuales está la de ratificación, las relativas al presidente de la República, las relativas al uso de Guardia Nacional, las facultades relativas para convocar a sesiones y las preparatorias del proceso legislativo. Posterior a ello vamos a abordar lo que es la unidad 6. En la unidad 6 vamos a hablar acerca de las facultades legislativas que va a tener el Congreso de la Unión. En este vamos a abordar la economía, la educación, el uso de las fuerzas militares y aéreas, y así como el proyecto de ley, es decir, la iniciativa de ley y pues lo referente a la población, cómo se va a aplicar esta ley. Estos son algunas imágenes de las facultades que va a tener. Obviamente son más y a continuación les voy a explicar un poquito más cada una de ellas. En primera instancia vamos a tener el derecho de iniciativa de ley. Vamos a tener facultades relativas a la federación y a los estados. Estas se van a centrar para admitir nuevos estados a la Unión Federal y para formar nuevos estados dentro de los límites de las ya existentes. Van a estar las relativas a la estructura política de la capital de la República y esta se va a centrar en la facultad para poder cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. Vamos a encontrar las fiscales financieras y relativas a empréstitos y deuda nacional. Las facultades que van a tener van a ser para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto,
para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar a pagar la deuda nacional. Vamos a tener sobre actividades económicas e industriales, su nombre lo dice, va a ser referente a la moneda, a lo económico y referente a los y va a ser referente a los hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, etcétera. Tendrá la facultad de expedir leyes tendientes, como ya lo mencioné, al orden económico y leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana. También va a tener facultades sobre empleos y servicios públicos para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. Va a haber facultades relativas a los órganos de la Federación y este se va a centrar en la facultad para poder cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. Vamos a encontrar las bélicas, que es la facultad que tendrá para poder declarar la guerra si así se necesitare para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, es decir, para hacer uso del ejército, marina de guerra y fuerza aérea nacionales. Va a poder disponer en caso de un golpe de Estado, de una violación a la Constitución, de cuando lo considere pertinente y para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la guerra nacional. Vamos a encontrar las referentes a la población, que serán para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los municipios coordinarán sus acciones en materia de protección civil. Aquí entra lo que es la iniciativa de ley, es decir, que va a crear leyes para generar pues un orden social y un orden entre estados. Obviamente, recordemos que cada estado tiene soberanía, por lo que puede crear sus propias leyes. Vamos a encontrar las diplomáticas y consulares. Estas van a ser para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Vamos a tener las de carácter penal y de justicia, para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que para ellos dejan imponerse, expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones. En cuanto a lo de carácter penal, se va a referir a, a la facultad que éste va a tener para la creación de leyes de índole, como su nombre lo indica, penal, donde se van a establecer las sanciones que cada delito pueda traer consigo. Vamos a encontrar sobre la educación, que eso es, pues, referente a las escuelas y a la educación de calidad que el mismo Estado pueda brindar a la población. Vamos a encontrar las de carácter eminentemente político, sobre desarrollo nacional y símbolos patrios, es decir, la facultad que tiene para hacer uso de la bandera, del himno nacional, de todo lo que nos representa como nación, como México, y sobre asentamientos humanos y ecología. Va a ser para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. A grandes rasgos, estas son algunas de las facultades que va a poseer el Congreso Legislativo de la Unión. Y posterior vamos a pasar a la iniciativa de ley o decreto. Bueno, la iniciativa de ley o decreto va a ser un documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Esta tendrá el propósito de crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar leyes. Su fundamento constitucional lo vamos a encontrar en el artículo 72 y nos dice que los facultados para proponer una iniciativa de ley o decreto va a ser en primera instancia el presidente de la República, los diputados y senadores, las legislaturas de los estados y nosotros como ciudadanos. Pero el requisito que nos pide es que sea un 0.13% de ciudadanos los que presenten una iniciativa de ley. Cámara de origen y cámara revisora. La cámara de origen va a ser la cámara que recibe la iniciativa. Estudiando esta cámara de origen, los pro y los contra de la iniciativa, si lo considera pertinente, avanza a lo que es la cámara revisora. La cámara revisora será la cámara que inicie su actuación dentro del proceso de crear o modificar leyes una vez aprobadas por la cámara de origen. Es decir, la cámara revisora tendrá la tarea de revisar, como su nombre lo indica, analizar y hacer las observaciones pertinentes a la iniciativa presentada y aprobada por la Cámara de origen. Si la Cámara revisora tiene algunas anotaciones que hacer, es decir, algunas modificaciones, la tendrá que regresar a la Cámara de origen, explicando el por qué no puede proceder al Ejecutivo. Y pues la Cámara de origen tendrá que acatarse a esas modificaciones hechas por la por la Cámara revisora. Pero si, por ejemplo, llega una ley, la aprueba la Cámara de origen, la Cámara revisora dice, ah, ok, está bien, pues ya directamente se va a lo que es el Ejecutivo, donde el presidente de la República tendrá la facultad para desechar o aprobar una ley. Es decir, si él considera que la ley que la Cámara de origen y la Cámara revisora han concluido que es efectiva y él considera que no lo es y que tiene ciertas deficiencias o lagunas de ley, pues tendrá un lapso de 10 días hábiles para regresar la iniciativa a la Cámara de origen. A esto se le va a conocer como veto presidencial. Existen tres tipos de vetos: veto total, veto parcial y veto de bolsillo. Y ya si el ejecutivo no hace ninguna modificación, pues pasa a lo que es la, la publicación de la ley y la vigencia de la misma, que ya es donde nos dan a conocer a los ciudadanos la ley misma. Por mi parte ha sido todo. Espero haya sido mi explicación clara. Quise ser lo más concreta posible y colocar poca información, pero a la vez que englobe cada uno de estos temas. Son temas sencillos y pues muchas gracias por la atención.